periodista tengo un pánico a aburrir, ¿no? Es decir, cuando escribimos algo o tenemos un programa de radio o la televisión, el mayor pánico es aburrir, con lo cual yo voy a intentar no aburrir y si ocurre, pues siempre tenemos el recurso de preguntar, que es lo más sencillo, lo más práctico y además lo que los periodistas tenemos que hacer. Yo contestando a una pregunta que ha lanzado Antonio, yo diría que, hombre, ya que hay varios deportistas que lo pueden atestiguar, yo creo que la euforia que produce el deporte, sobre todo el momento del triunfo, ese momento del gol en el último segundo, de la canasta en el último segundo, o de un tiro, se llaman así, ¿no? Aquí tocado, en el último segundo, yo creo que esa euforia momentánea, ese momento de euforia no lo da, creo que nada en la vida, pero bueno, luego el periodismo da muchas satisfacciones también, no con ese punto de excitación y de euforia y de alegría, pero sí da mucha alegría, ¿no? Y yo, a mí me encanta hablar a periodistas, ¿no? Y hablar entre periodistas. Yo creo que más que hablaros a vosotros como estudiantes, yo creo que estamos hablando entre periodistas, porque yo creo que el periodismo no se estudia. Estudiamos en una facultad de comunicación, una facultad de periodismo, que siempre es interesante. Yo además soy alumno, compañero de Gema y alumno de la primera promoción de esta facultad, y es muy interesante y necesario cursar los estudios, pero yo creo que el periodismo se siente, y en el momento que uno se siente periodista yo creo que ya lo es, ¿no? Independientemente de que tenga sus estudios. Y yo creo que en este oficio yo venía a lanzar varios mensajes y lo voy a lanzar muy rápido antes de que espero que preguntéis, y si no siempre está Antonio para empezar el turno de preguntas, pero yo venía a lanzar varios mensajes, y uno de ellos es que el periodismo y el periodismo deportivo, yo lo considero un periodismo absoluto, ¿no? Yo creo que se ejerce desde el corazón, desde los sentimientos, y como cualquier faceta del periodismo, desde el inconformismo, desde la rebeldía, desde el desapego a las ideas, de no creer que todo, o sea, siempre tenemos que plantearnos dudas razonables, porque muchas veces nos daremos cuenta de que lo que pensamos y de lo que creemos que es así, pues realmente no lo es. En el momento que empezamos a trabajar con las personas, a hablar con ellas, nos damos cuenta de que hay verdades absolutas que creíamos efectivamente absolutas y que no lo son. Así que yo vengo aquí a hablar de periodismo y tener en cuenta que hay muchas formas de ejercer el periodismo, pero solamente hay una forma de hacer periodismo, que es bajo la honestidad y la libertad a la hora de ejercerlo. Y yo vengo a hablar de lo que yo entiendo por periodismo, tampoco quiero que parezca una verdad absoluta. Es verdad, yo jugué al baloncesto en la categoría inferiores de Unicaja, luego como veía que, bueno, pues no tenía mucha proyección, ¿no? Creo que no me podría haber ganado la vida con ello, bueno, pues preferí entrené durante mucho tiempo a un equipo de baloncesto femenino, y de ahí viene pues mi obsesión por difundir cualquier tipo de deporte llamado, entre comillas, minoritario femenino, y también siempre de reivindicar que es una pena que incluso cuando mujeres llegan a altas cotas de poder político, pues le hagan tan poco caso al deporte femenino como hacen los hombres, ¿no? Y eso esperemos que aquí, que tenemos una futura concejal, ¿no? Lo sabremos el próximo domingo, del ayuntamiento. Bueno, pues yo creo que siempre me gusta reivindicar el apoyo al deporte minoritario y al deporte femenino por el apego que le tengo por mis años como entrenador. Luego, como ha dicho Antonio, pues también tuve la suerte de ser entrenador ayudante en una época magnífica, y que solamente un triple, que ya archiconocido, ¿no? El triple, nunca ha habido un error más conocido en el baloncesto que el triple de Mike Ashley, ¿no? Que no entró. Si hubiera entrado, pues podría haber dicho también que era campeón de liga, ¿no? Pero no serías director del Sur, serías entrenador de un equipo grande ahora. Bueno, no sé, tampoco yo tengo que reconocer que mi paso por el profesionalismo también me dejó ciertas sensaciones amargas, ¿no? Yo creo que el deporte amateur, y no lo digo, no lo digo atacando a nadie, sino yo creo que el deporte amateur encierra los verdaderos valores del deporte, ¿no? El profesionalismo es eso, es deporte profesional, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Pero yo, con la idea de no extenderme mucho, porque yo sobre todo quería transmitir una idea a los jóvenes periodistas que estáis aquí.
El periodismo deportivo siempre se ha considerado una república independiente en todas las redacciones, de los periódicos, de las radios, de las televisiones. Es como un mundo, como una isla. De ahí viene lo de república independiente, que no se lo inventó IKEA, y eso ya existía con las redacciones de deportes, ¿no? Parece un mundo aparte. Y yo creo que es el mejor sitio donde un periodista se puede formar, por varios motivos. Uno, porque hacemos de todo. Yo trabajé durante 10 años en la sección de deporte del periódico Sur. Hacemos entrevistas, hacemos reportajes, hacemos crónicas, cubrimos eventos, estamos en la calle. Es decir, yo creo que es la formación más completa. Y yo aquí venía a recordaros periodistas que para mí yo creo que son maestros de todos nosotros, ¿no? Manuel Alcántara, que como sabéis es poeta, articulista y una mente privilegiada de la literatura, que escribe todos los días en periódicos, en todos los periódicos, muchos periódicos regionales de España, entre ellos Sur. Bueno, pues hacía unas deliciosas crónicas de boxeo cuando trabajaba en Marca, donde aún recuerdan, los más mayores, entre ellos mi padre, recuerdan cómo llegaba a la redacción de Marca y, bueno, pues con un whisky y una Olivetti, pues hacía deliciosas crónicas de boxeo, que además la hacía, no es como ahora todos tenemos el corrector, aparte del corrector, a pesar de que a veces no juegue malas pasadas, pero ahora tú puedes borrar, puedes cambiar párrafos, puedes rectificar. Con la Olivetti, aquello era teclear y no había forma de... Y él, todo el mundo cuenta, todos los que conocieron en aquella época, cómo metía el folio en el carro de la máquina de escribir, empezaba a escribir y escribía la crónica de corrido y crónicas deliciosas y fabulosas, ¿no? También os quería recordar a John Carlin, que sabéis que es un periodista británico que escribe de política y de deporte, y que, bueno, fue uno de los guionistas de lo que luego fue la película de Invictus, ¿os acordáis, no? De aquel partido histórico entre las selecciones de Sudáfrica y Nueva Zelanda, que sirvió, bueno, pues para acabar con el apartheid de Sudáfrica. Y bueno, ya conocéis toda la historia de Mandela, de aquel partido histórico en el que él escribió también un libro, escribió magníficos artículos sobre aquel momento y ha hecho grandes trabajos periodísticos en el mundo del deporte, o Santiago Segurola, ¿no? Que seguro que también los conoceréis. Es decir, en el periodismo deportivo hay que diferenciar dos cosas. Una, el periodismo espectáculo y periodismo de entretenimiento, que es un estilo absolutamente lícito y, oye, y nos encanta cuando no tenemos nada que hacer por la noche, nos encanta, bueno, engancharnos ahí a ver qué nos cuentan, ¿no? Y es espectáculo. Desde mi punto de vista, un humilde punto de vista, es periodismo espectáculo, periodismo de entretenimiento. Bueno, pues ahí tiene su público, tiene su espacio y perfecto. Pero luego hay otro periodismo deportivo que es el que yo reivindico, de mano de la pluma de Manuel Alcántara o de Carlin o de Segurola, o yo siempre digo incluso de mi padre y otros muchos periodistas que le han dado consistencia y solvencia al periodismo deportivo. Y para hacer ese tipo de periodismo hay una cosa que muchas veces olvidamos, y es que hay que leer mucho. Pero no digo leer sobre periodismo o leer sobre deporte, no, hay que leer. El otro día, hablando con un magnífico fotógrafo, se llama Chema Rodríguez, que lo traemos aquí al periódico durante la Semana Santa para que fotografíe la Semana Santa de Málaga. Yo le preguntaba que había algo en sus fotos que me parecían especial. No sabía muy bien por qué, pero me llamaba mucho la atención. La respuesta que él me dio es que dice, detrás de mi foto hay muchos libros leídos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la fotografía ni con la Semana Santa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para comprender, en este caso que nos ocupa, qué pasa por la mente de los deportistas, de los equipos, qué pasa en determinados partidos, en determinados campeonatos, en determinados momentos, hace falta entrar en la mente de esa persona, ver su faceta más humana, y para eso hay que leer mucho, hay que conocer mucho la vida, conocer mucho qué hay detrás de todo lo que expresa el deporte. Para mí el deporte es mucho más que un patadón a un balón y un gol, ¿no? Y hay historias humanas absolutamente fantásticas que yo creo que incluso Salguero nos podría comentar algunas de vivencias absolutamente maravillosas que se pueden contar y que trascienden a una victoria, a una derrota o a un partido mejor o peor jugado, ¿no?
Y yo os recomiendo, si me admitís ese pequeño consejo, pues que leáis cuanto caiga en vuestra mano. Y yo creo que esa es la mejor preparación que puede tener un periodista. Y si sois buenos periodistas deportivos, os aseguro que podéis ser buen periodista en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito tecnológico, no así al revés, ¿eh? Es decir, no todo un buen periodista político es capaz de ser buen periodista deportivo, ¿no? Y yo creo que el periodismo, yo reivindico el valor del periodismo deportivo por eso, porque es muy completo y porque nos permite hacer cosas maravillosas y contar historias magníficas. El deporte, y es lo que yo he podido comprobar a lo largo de mi carrera amateur como deportista, es que encierra grandes historias épicas, ¿no? La épica del deporte no la vive Ronaldo o Messi solo, sino la épica del deporte se vive en cualquier campo de tercera división, en cualquier gimnasio donde haya gente. Hablo tanto de la esgrima porque está aquí Paqui, que como sabéis fue campeona de todo lo posible en el mundo de la esgrima. Y yo creo que los periodistas deportivos tenemos que darnos cuenta de la cantidad de historias que podemos contar, de reivindicar el valor del deporte, los valores del deporte. Y yo creo que simplemente os recomiendo salir a la calle, hablar con la gente, intentar ponernos en el lugar, intentar descubrir también qué pasa por las cabezas de estos deportistas. Y yo creo que así haremos buen periodismo deportivo, sin que eso no nos permita también pues, enchufar la tele o la radio y escucharnos magníficas tertulias cuando estemos aburridos, que no son incompatibles. Así que ya sí, muy rápidamente, porque además no son horas de extendernos mucho más, ese consejo de reivindicar el periodismo deportivo a través del buen periodismo, que no es otra cosa que contar historias, de ser solvente, de ser humilde, de intentar descubrir la verdad, nuestra verdad de las cosas, y así sí podremos captar la atención de nuestros lectores, que al final es lo que intentamos, ¿no? Como expertos que sois en periodismo escrito, si os parece que esa tendencia en el periódico ha sido menor, si se mantienen todavía los formatos tradicionales. Sí, mira, nosotros tenemos un debate permanente en el periódico sobre si nuestra información deportiva sobre el Málaga tiene que ser con la camiseta puesta del Málaga o sin ella, ¿no? Es un debate constante. Es decir, si hacemos un periodismo hooligan o de forofo o hacemos un periodismo más informativo. Y no tenemos una respuesta, no vayáis a creer que tenemos muy clara cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque el lector nos dice a través de redes sociales, de comentarios, que lo que quiere un determinado tipo de lector, que quiere que nos pongamos la camiseta del Málaga cuando escribamos del Málaga, y nosotros nunca lo habíamos hecho así. O sea, el periodismo, la prensa deportiva, la prensa, digamos, regional en sus secciones de deporte nunca se había puesto la camiseta de ese modo, ¿no? Pero el lector nos pide que nos pongamos la camiseta. Entonces, pero tú en ese aspecto sí que has estado en sitios distintos donde las dos tendencias eran muy radicales. Tú has pasado por Cádiz. Sí, fíjate, bueno, lo que es Cádiz, que antes hablábamos de lo que la gente opina de los periódicos en Cádiz, lo que los siguen y tal. Málaga, donde también tal. Y sin embargo, he estado de director de Colpisa, donde el prisma era completamente distinto, con lo cual tienes muy claro cuáles son las dos formas que has visto, ¿no? Yo creo que por lo que se refiere al periodismo deportivo del fútbol, yo creo que hay una fuerza centrípeta que te atrae hacia el periodismo, si no hooligan, o si ponerse la camiseta de determinado equipo. Porque tú llegas a Cádiz y sacas a la calle La Voz de Cádiz, que es un periódico que aparece en Cádiz, con lo que significa sacar un periódico en Cádiz. Para los que no lo sepáis, en Cádiz hay una hegemonía absoluta del Diario de Cádiz. Como aquí de Sur, con la credibilidad que otorgan tantos años, tanta venta, etcétera, ¿no? Imaginaros lo que es llegar
quizás en tu primera experiencia como director, Sí, sí. a Cádiz a sacar un periódico a luchar con el Diario de Cádiz. Allí dijiste, ¿me pongo de hooligan o cómo hacemos esto? A los periodistas deportivos míos, ¿qué les digo? Nos pusimos la camiseta con la peculiaridad que nosotros, en mi época de allí de Cádiz, yo viví el ascenso del Cádiz a primera división con el actual entrenador del Málaga, siendo entrenador, se me ha ido el nombre ahora, hombre. Javi Gracia. Javi Gracia. Era entrenador del Cádiz y vivimos allí, y allí nos poníamos la camiseta del Cádiz. Y yo creo, sinceramente, que sin irnos al fondo, ¿no? Al fondo sur o irnos a gol, sí, desde el periódico nos ponemos la camiseta del Málaga a la hora de hacer información de fútbol, ¿no? Yo creo. ¿Por automatismo o porque la gente lo pide? Porque igual te pones a escribir y sale sin tener que ser una exigencia en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que es porque el fútbol ha cambiado y la forma de informar sobre el fútbol ha cambiado, y al final el lector, nosotros creemos que el lector cuando abre las páginas de deporte para leer información sobre el Málaga, quiere saber lo que le pasa a su equipo, pero lo quiere ver desde la perspectiva y el prisma de su equipo, que es el Málaga, ¿no? Luego hay que, sin alejarse de los criterios que hemos antes comentado, nosotros tenemos opiniones, tenemos articulistas, hacemos información que a veces pues no es así, o sea, no siempre. O sea, si algo es blanco, no podemos decir que es negro, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido una transición hacia un periodismo más activo, ¿no? Más, en este caso que nos ocupa, más malaguistas que podía ser hace 10 años, ¿no? Cuando llegas a Colpisa te quitas la camiseta del Cádiz y ahora allí eran todos del Atleti de Madrid. Una cosa que en Madrid me llamó mucho la atención, porque en el mundo allí de la prensa, ¿no? Casi todo el mundo, yo digo, bueno, yo soy... mi segundo equipo, el Madrid, ¿no? Digo el segundo porque el primero es el Málaga, como no podía ser de otra forma. Pero yo digo, bueno, allí voy a estar rodeado de madridistas, que va, todos del Atleti. ¿Pero con camiseta puesta? Bueno, con camiseta puesta, por supuesto, y todo. O sea que... Y no, es verdad que allí informamos para toda España, con lo cual era un periodismo diferente, con más desapego, ¿no? Pero es cierto que hay que reconocer que ahora mismo hacemos una información muy malaguista, aunque muchas veces el Málaga no le parezca, incluso le parece poco, ¿no? Pero a nosotros nos parece mucho, ¿no? O sea que yo creo que hay que estar un poco también con el espíritu, ¿no? Es decir, cuando yo llegué vivimos la temporada de la Champions, ¿no? Y os digo una cosa, la diferencia entre que el Málaga ganara un partido de Champions o no ganara eran 5.000 periódicos, ¿no? ¿Así? Así de rotundo. Así. Y más, y cifras mayores. Cuando digo 5.000 es que se vendían 5.000 periódicos más, ¿no? O sea, por eso llorábamos cuando nos eliminaron en Dortmund, ¿no? Nos caían lagrimones, no solo por la derrota, sino porque esa victoria o una participación en una final de la Champions para los periódicos era, bueno, grande. O sea, que antes de que marcara el Dortmund te habías dicho, oye, habías llamado a Antequera, habías dicho, oye, totalmente. 6.000 más. Sí, y cuando marca el Dortmund llamaste y dice, para la máquina. Bueno, no, ahí ni pudimos decir que parara porque estábamos sumidos en una depresión. Pero no, en serio, yo, al margen de la broma, el deporte, y lo digo porque ya podemos contabilizar con internet, con todo se puede contar ya, contabilizar me refiero, el fútbol vende muchísimo, de una forma increíble. En Málaga hay dos cosas que venden muchísimo, una el fútbol y otro la Semana Santa. Somos así en Málaga, entonces cuando llega la Semana Santa vendemos muchísimo, más de lo habitual, y cuando llega el fútbol o hay algún momento puntual del fútbol, ¿no? Algún partido especial, pues vendemos exactamente lo mismo, ¿no? A ver, preguntas para Manolo Castillo. Viendo por allí, ¿tú? ¿O tú? ¿Te viste ya sonriendo? ¿Alguien quiere preguntar? Por ejemplo, el director de comunicación del Málaga, que tiene una experiencia tremenda en... ¿Sí? No, pero yo apelo a tu condición de gran periodista, déjale el micrófono, por favor. Yo lo que quería preguntarte principalmente es, tú que has sido director de deportes de Onda Cero, que ha presentado los programas de deporte de Antena 3, tiene una
No, pero tú no me preguntes a mí, ya has tenido la ocasión cuando estaba ahí arriba. Pero si lo que quiero que preguntes lo que yo no quiero es que tú te quejes de una cosa u otra o que alabes. Lo que te digo es desde tu prisma, es la única que te hago, desde tu prisma de venir de Madrid con otra perspectiva profesional y tal, ¿te parece aquí que somos muy catetos con la información deportiva o no? No, en absoluto. No, en absoluto. Lo que pasa es que el equilibrio al que Marcelo pues antes aludía es muy complicado y la respuesta se la acaba de dar Manolo. Meterse el Málaga en semifinales de la Champions serán 5.000 ejemplares más. Por desgracia o porque es así la vida, si el equipo del Málaga de la 11 gana el Campeonato de Europa, no venden 5.000 ejemplares más. Es así, y así lo manda el público, no lo mandamos nosotros, los periodistas. Entonces, aquí en Málaga se habla mucho más del Málaga que del Palo, y se habla más del Palo que de otro equipo de inferior categoría, y en Madrid se habla más del Madrid que del Getafe, y del Getafe se habla más que del equipo del Majadahonda. Entonces, es así la vida, es así, no hay. Pero es verdad, cuando habla de ponerse la bufanda, la gente puede pensar que eso es hablar siempre bien. Y normalmente los más críticos son los mejores aficionados. El verdadero aficionado de un club, no el que está amargado de por vida, que de esos también los hay a patadas. O sea, que tú dices buenos días en Twitter y dices, será para ti. Pues, no, esos amargados los hay en todos los sitios. Pero un buen aficionado de un equipo de fútbol tiene que ser el primer crítico, y yo creo que son a los que más caso tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, yo creo que no debemos preocuparnos de que, porque no va a ser que todo va a ir a favor de obra, y nosotros, en las veces que hemos hablado y tal, nunca hemos pedido que Sur tenga que hablar siempre bien del Málaga, porque seguramente no haremos cosas bien, y si has jugado fatal no vas a decir, bueno, es que ha sido por el tiempo, por los horarios de la liga, ¿no? ¿Qué narices? Si has jugado mal, has jugado mal. O sea que... Sí, es que además ocurre una cosa, que las redes sociales, el teléfono móvil, ¿no?, que todos tenemos aquí, eso ha generado una ansia de información permanente durante 24 horas, 7 días a la semana. O sea, hay muchos, nosotros lo podemos todo contabilizar, insisto, ahora ya con Internet todo se puede contabilizar. Y hay muchísimos lectores y muchísimos aficionados que quieren información del Málaga, en este caso, del Madrid en el otro, del Barça, tal, pero quieren información del Málaga a cada momento. O sea, y nos están reclamando información, con lo que el estrés que eso nos puede... el estrés informativo que eso nos puede generar, ¿no? Pero es que está cambiando todo, y antes hacíamos un periódico para que lo leyeran al día siguiente, y ahora estamos trabajando en tiempo real, absolutamente, ¿no? Pero yo quería destacar, al margen de lo que estamos hablando, luego periódicos como el nuestro tienen una responsabilidad social, ¿no?, que la tenemos bastante interiorizada, y es que nosotros tenemos una responsabilidad a la hora de dar a conocer, promover, defender deportes minoritarios, ¿no? Yo, de hecho, empecé en el deporte y a mí me dijeron, tú ocúpate del deporte minoritario. Y yo hice de todo. Yo recuerdo, iba por el pabellón de Ciudad Jardín y de tiro con arco, esgrima, gimnasia rítmica, artística. Yo hice de todo, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros este año hemos intentado hacer una cobertura lo más digna posible de los dos equipos de fútbol femenino, por ejemplo, ¿no? Con uno era más sencillo, con el Málaga, con el de Algaida era absolutamente imposible, ¿eh? De verdad, es que lo pasé. Ya está revelando un secreto, que es que ayer Morgado aquí ayer no quiso decir el nombre del equipo. Claro, porque dijo varias veces, no quiero decir el nombre del equipo, pero hay un equipo de Málaga que me ha traído por la calle de la amargura, que ni me cogen el teléfono, que después no devolvían la llamada, que el señor no sabía lo que le preguntábamos. Claro, pero resulta que yo soy un poco, en eso soy un poco, yo reconozco que un poco insistente, ¿no?, con la sección de deporte. Entonces yo digo, oye, el Málaga, el Atlético, el del Málaga, el de Algaida, el balonmano, el Costa del Sol femenino, no sé cuánto, tal. Entonces atosigo, yo reconozco que atosigo un poco, y entonces con Algaida lo pasaban muy mal, porque es que yo hasta que un domingo asistí al proceso, que era que llamaban y no conseguían. Fíjate con lo fácil que es el WhatsApp ahora, que es una cosa sencilla. No, él contaba, dice, le llamamos al señor, el señor veía la llamada perdida y nunca la devolvió.
Dice, y rara vez cogía el teléfono. Y cuando lo cogía no sabía lo que había pasado. Sí. Dice, y para sacar la información, no quiso decir el nombre, dice, hemos pasado un calvario. Bueno, pues yo lo digo, no sé, a lo mejor soy más indiscreto que él, no. Pero fijaros, antes, no hace mucho, hace 10 años nosotros teníamos, de hecho sigue trabajando allí en el periódico, Pepe Riva, que era un periodista que se encarga de la tercera división, y entonces él se ponía unos cascos y se tiraba todo el domingo y llamaba a la Guardia Civil, eso era para ver los resultados del partido de tercera división y regional preferente. Llamaba al cuartel de la Guardia Civil, llamaba al bar de turno del pueblo, llamaba a algunos curas, entonces en cada pueblo tenía pues sus contactos, si no era la Guardia Civil, era la gasolinera. Todos periodistas, por lo que veo. Claro. Bueno, eran colaboradores del periódico, absolutamente, sí. Pero digo más mérito porque, fíjate, estás elaborando una crónica a partir de lo que te diga el del bar, fíjate. Sí, pero no solo de la crónica, era para el resultado y la alineación. Siempre nos reíamos mucho porque había un jugador que se llamará, todavía, o que ya está retirado, se llamaba Chamizo, ¿no? Pero el señor que teníamos allí en el pueblo siempre decía Samiso. Y entonces nosotros decíamos, y entonces este periodista decía, pero bueno, Samiso con Che o con S, y decían, no, Samiso. Entonces y así pues con todos los jugadores que antes se llamaban, había uno que se llamaba Cruyff, había varios Schuster, en la regional preferente y tercera división había varios Schuster, varios Cruyff, ¿no? Que eran, pues la gente se ponía los nombres de aquella época, ¿no? No sé si había algún salguero, aparte de, a lo mejor puede que... En Fuentepiedra, creo que Juanitos había muchísimo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, que eran otros tiempos, ahora con la red, con la tecnología y todo eso ha cambiado absolutamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Que sois vosotros los que vais normalmente a buscar la información del Málaga o también van ellos de vez en cuando, oye, publicadme alguna cosa? El servicio de prensa del Málaga deja mucho que desear y tienen que buscarse la vida ellos como pueden. No, nosotros, vamos a ver, siendo franco, a los periodistas nunca nos han gustado los gabinetes de comunicación. O sea, ¿no? Es decir, los gabinetes de comunicación, ¿por qué surgen? Por dos motivos. Uno, para que información que no suele salir en los medios salga, ¿no? Es decir, oye, pues yo qué sé, pues hay una entidad que organiza una serie de eventos. Bueno, nunca salen en los medios, pues vamos a crear un gabinete de comunicación para darlo a conocer. Pero también está otro modelo que es, vamos a intentar controlar la información para que no salga todo lo que se quiere, que un poco la gestionemos, que se entreviste a quien queremos, que haya un poco de control. Es cierto que si no existieran los gabinetes de comunicación en los equipos de fútbol, la vida de los futbolistas sería imposible, ¿no? O sea, ahora mismo hay tantas... Pero a los periodistas, incluso en política, en información política, los gabinetes de comunicación no nos gustan, lo que pasa es que se han hecho necesarios, ¿no? Pero no, nosotros la información del Málaga la hacemos, colaboramos con el Gabinete de Comunicación del Málaga por razones obvias, porque a la hora de entrevistar a algún jugador o de buscar alguna información o alguna fotografía especial, pues hace falta tener su colaboración, pero intentamos hacerla, bueno, un poco por nuestros propios medios, que es mucho más. Tener en cuenta que también ha cambiado. Yo y sin ser excesivamente mayor, yo he viajado en el autobús de los equipos. De Unicaja iba entrenador, claro. No, pero no, como periodista. Mi padre, ¿no? Ya jubilado hace tiempo, pero mi padre viajaba en el autobús del Málaga. Y era razonable, la relación con los jugadores era mucho más fluida, y con los entrenadores, al final los periodistas tenían una buena relación con los entrenadores, porque era eso ya absolutamente imposible, razonablemente imposible, porque es que hay tantos medios, tanta presión, que sería imposible para los propios jugadores. Incluso en el mundo anglosajón, la presión periodística en el día a día de los equipos de fútbol, tú lo sabrás mejor, no es tanto como en España, ¿no? Aquí vamos a los entrenamientos todos los días, queremos hacer fotos todos los días, hablar todos los días con los jugadores, eso es bastante complicado, ¿no? Pero nosotros intentamos, como se dice vulgarmente, buscarnos la vida, que es como mejor se hacen estas cosas, ¿no? La última. Yo quería preguntarle sobre el perfil profesional de periodista deportivo que se está buscando, por ejemplo, ahora en periódicos como El Sur. Sí, mira,
creo que allí hubo alguna referencia, pero yo voy a ser absolutamente franco, ¿vale? Hay muchísimo, de gente joven, hay muchísimos opinadores de deporte, ¿vale? Gente que le gusta el deporte y opina enseguida. Las redes sociales favorecen mucho el que se opine. Todos tenemos que pensar hasta qué punto nuestra opinión interesa, ¿no? O sea, ten en cuenta que yo creo que la opinión tiene que ser un proceso posterior, ¿no? Una vez que en el que tú te has fraguado una carrera, has tenido una serie de experiencia, ¿no? Que te permite conocer muy bien un mundo, pues tu opinión puede ser relevante y puede ser interesante, ¿no? Al margen de que cualquier opinión, bueno, pues es legítima, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cometemos muchas veces el error de querer opinar desde el principio, ¿no? Entonces, al hilo de tu pregunta, ¿cuál es el perfil? Necesitamos gente con la mayor especialización posible y con la mayor vocación posible. Ese es el perfil que nosotros estamos buscando. ¿Y después de trabajar mucho? Bueno, cuando digo vocación es un eufemismo para decir va a hincharte a trabajar, va a cobrar poco y vas a estar todo el día pendiente de esto, porque este oficio es así. Entonces, al final, ¿qué puede hacer un recién licenciado o un estudiante de periodismo? Bueno, saber muy bien de algún deporte, saber mucho de algún deporte y especializarse en él y tener mucha vocación para buscar lo que hablaba antes, buscar historia, buscar estar pendiente de lo que ocurre y siempre hay espacio. No hay tanta gente especializada como creéis. Hay mucha gente que habla de fútbol, pero que realmente sepa de... Yo creo que hay un ejemplo paradigmático en esto de la especialización. Yo no soy muy futbolero, por eso a veces cometo errores con los nombres y cosas de estas. Pues Maldini, ¿no? Se llama así, ¿no? Se especializó en fútbol internacional y en ver todo el fútbol del mundo, ¿no? Bueno, pues ese ha sido su camino para hacerse un nombre y un hueco en la profesión absolutamente importante además, ¿no? Y creo que es relevante a raíz de la especialización. Nosotros conocemos un chaval que es hijo de un periodista del periódico que tiene un blog de un equipo de segunda división inglesa. No sé por qué, le gustaría el equipo, yo qué sé. Bueno, pues tiene un montón de tráfico y un montón de visitas y usuarios. Bueno, estoy yendo al extremo más surrealista en ese caso, ¿no? Porque ¿qué hace un chico de aquí escribiendo sobre un equipo de segunda división? Bueno, pero bueno, le gustó y al final siempre hay pequeños nichos en los que la gente está ávida de información y hay que dársela. Yo, por ejemplo, echo en falta gente especializada en fútbol femenino, por ejemplo, ¿no? Es difícil encontrar buena información de deporte. Sobre todo de Algaida, sobre todo, ¿no? Sobre todo de Algaida, ¿no? Pero es difícil encontrar, ¿no? Es difícil encontrar gente volcada y especializada en balonmano, por ejemplo, y fíjate que ya es un deporte más consolidado. No sé, yo creo que al final intentamos acortar y yo creo que en cualquier oficio no hay atajos, hay que hacer el camino y hay que especializarse, trabajar mucho. Muy bien, pues un placer haberte tenido por aquí. Yo encantado, la pena es que son la hora que es, ¿no? Y no hay mucho para extenderse, ¿no? Pero bueno, Pues muchas gracias por estar aquí, espero que haya sido interesante para todos vosotros, me parece que sí, y muchas gracias por todas las cosas que nos has dejado y esperamos verte por aquí de nuevo si sigues en Sur y si no, te reclamaremos de donde estés. Yo espero seguir en Sur, no sé, pero... No, digo que si sigue en otro sitio el director.